¿Cómo entender tu nómina? Una nómina es un documento esencial que refleja los pagos y deducciones salariales de un trabajador. Este documento proporciona una visión detallada de los conceptos económicos relacionados con el salario de un empleado y es emitido regularmente por la empresa empleadora. Es un documento clave, pues nos servirá para determinar si un trabajador cobra debidamente y será la prueba irrefutable para demostrar cualquier reclamación de cantidad que se pretenda accionar contra la empresa. Debemos distinguir entre dos conceptos clave, los devengos por un lado y las deducciones o retenciones por otro. Es fácil. Los devengos son los ingresos que recibe el trabajador por el trabajo realizado, normalmente en un mes. La suma total de los devengos constituye el salario bruto. Las deducciones o retenciones son todo aquello que se debe restar de los devengos. El resultado final será lo que se conoce como salario neto, es decir, lo que vas a recibir en el banco. Bien, ahora vamos a ver una nómina modelo e iremos desglosándola paso a paso. En primer lugar, arriba del todo tenemos el encabezado, que contiene datos de la empresa y del trabajador. Suelen ser datos como el nombre completo, DNI, la categoría profesional, el número de afiliación social a la Seguridad Social del trabajador, su antigüedad, es decir, la fecha en la que empezó a prestar servicios. Esta última es importante que sea correcta, pues en caso de que necesitemos acreditar nuestra antigüedad por cualquier motivo, las nóminas podrán servir como prueba en un eventual juicio. En este apartado también suele señalarse el periodo de la nómina. Lo más normal es que se correspondan con meses, así como el número de días efectivamente trabajados durante dicho periodo. Esto último también es relevante, pues hay situaciones en las que no se trabajan todos los días del mes y por tanto se pagará la parte proporcional según los días trabajados. Por ejemplo, si estás de baja por maternidad desde el día 15 de julio, entonces los días trabajados en ese mes de julio serán solo 15, no 31. En segundo lugar, nos encontramos con el cuadro principal donde se incluyen los devengos y las deducciones y retenciones realizadas sobre los mismos. Encontramos una primera columna con los conceptos de la nómina, donde la empresa tiene la obligación de detallar con exactitud a qué obedecen los pagos, es decir, el salario base tiene que constar como salario base, las horas extras como horas extras. No vale que nos digan que las horas extras están incluidas en el salario base, aunque en realidad sí lo esté, porque la empresa debe especificar con exactitud a qué corresponde cada pago. La segunda columna, cantidad, suele contener el número de días por los que te pagan cada concepto. Lo normal es que el salario base, por ejemplo, se abone por una cantidad de 30 días trabajados. Pero, por ejemplo, si hemos estado de baja algunos días del mes, como explicaba anteriormente, la cantidad se deberá de reducir al número de días efectivamente trabajados ese mes. La tercera columna, precio, es el precio que se paga por cada día de trabajo. Es importante tener en cuenta que hay algunos conceptos que no se pagan por días, sino que se pueden contabilizar de otra forma. Por ejemplo, el salario base es un concepto fijo que se divide entre todos los días del mes, aunque descanse sábados y domingos. Pero un plus de nocturnidad se podrá abonar por horas específicas, es decir, el total de horas nocturnas que se hayan trabajado. Es un concepto salarial no fijo. La cuarta columna son los devengos totales, es decir, la cantidad que debe abonar la empresa al trabajador. Si multiplicamos el precio por la cantidad, obtendremos la cantidad final a recibir por el concepto. Posteriormente, si sumamos todos los conceptos de esta columna, obtendremos el salario bruto del trabajador. La quinta y última columna son las deducciones que debemos aplicar al salario bruto de la columna de devengos. Lo veremos más adelante en el vídeo. Finalmente, encontramos un cuadro final donde se sumarán todos los devengos, salario bruto, y todas las retenciones, así como el salario neto total a percibir. Hemos visto de forma general la estructura de una nómina. Ahora deberemos hacer hincapié en dos cuestiones, devengos y deducciones. Los devengos salariales. Los devengos salariales son los conceptos que representan los ingresos del empleado. Esto incluye el salario base, los complementos salariales, las horas extraordinarias si es que las hubiera, y las gratificaciones extraordinarias o posibles salarios en especie si es que los hubiera, y entre otros. Estos elementos contribuyen al salario bruto del trabajador, como hemos dicho anteriormente. La estructura salarial de cada trabajador va a depender realmente de su convenio colectivo. El convenio colectivo, a grandes rasgos, es algo así como la ley laboral que rige tus principales condiciones laborales. Es un documento que ha sido negociado entre los representantes de los trabajadores, sindicatos, y los representantes de los empresarios del sector en el que trabajas, por ejemplo, sector del comercio, sector del metal, oficinas y despachos, industria química, hay tantos sectores como puedas imaginarte. En cada convenio colectivo se regula la estructura salarial que deberán tener los trabajadores de ese sector. Si no sabes cuál es tu convenio de aplicación, esto normalmente suele indicarse en el contrato de trabajo. Una vez sepas cuál es tu convenio de aplicación, puedes buscarlo en Google y fácilmente te saldrá. Bien, revisemos un ejemplo de convenio colectivo, por ejemplo, el del sector del telemarketing. Si vamos al capítulo 11 de este convenio, titulado Concepto y estructura de las retribuciones económicas, y en concreto el artículo 43, veremos que se regulan tres conceptos salariales: salario base convenio, complementos salariales y complementos extrasalariales. Los complementos salariales suelen reflejar un plus al salario base. Por ejemplo, algunos convenios regulan lo que se conoce como plus peligrosidad o plus nocturnidad, que retribuyen un trabajo que suele entrañar alguna cuestión específica.
En el sector de la construcción, por poner un ejemplo, suelen regularse este tipo de pluses dada la peligrosidad del trabajo a realizar. Por otro lado, los complementos extrasalariales. El más común es el plus transporte o las dietas. Son pluses que se pagan, pero por circunstancias que no están directamente relacionadas con la ejecución del trabajo, sino que están destinadas a favorecer o facilitar de alguna forma al trabajador, como su desplazamiento al lugar de trabajo. La principal diferencia con los pluses salariales es básicamente que estos complementos no salariales no computan para el cálculo de la indemnización por despido. Normalmente, en cada artículo posterior se suelen regular y explicar las normas para calcular cada uno de estos conceptos salariales, como cuánto debe pagarte tu empresa como salario base. Si no lo encuentras en este capítulo, lo normal es que al final del convenio, a modo anexo, se encuentren unas tablas salariales donde se regula el salario de acuerdo a cada categoría profesional. Es decir, tendrás que ver cuál es tu categoría profesional. Esto suele aparecer en tu nómina o en tu contrato. Y luego, posteriormente, deberás ver en la tabla del convenio el salario mínimo que te corresponde, es decir, podrás cobrar más, pero no menos que eso. También se regularán aquí las horas extraordinarias, por lo que deberás saber cómo debe remunerar tu empresa estas horas. Te recomiendo leer y estudiar bien tu convenio colectivo en concreto para conocer tus derechos. Por ejemplo, aquí se suele regular también el incremento salarial que debe aplicar la empresa cada año, que suele estar ligado a la subida del IPC. Una vez hemos entendido bien la primera parte de nuestra nómina, esto es los devengos, es decir, todo aquello que nos suma y que hemos ganado con nuestro trabajo, debemos entender todo aquello que nos va a restar, lo que decíamos anteriormente y conocemos como deducciones o retenciones. Estos son los descuentos que se aplican al salario bruto del empleado, es decir, lo que te quitan del IRPF y de la Seguridad Social, destinados al pago de las prestaciones como la jubilación o la incapacidad temporal, entre otros. También pueden existir otros descuentos como embargos o préstamos personales que te haga tu empresario, aunque esto es poco común, la verdad. El IRPF es un impuesto que grava los ingresos obtenidos por las personas físicas, es decir, como trabajadores. En las nóminas, la empresa tiene la obligación legal de aplicar una retención sobre el salario bruto del trabajador, la cual es destinada al pago del impuesto correspondiente. Esta retención es determinada en función del nivel de ingresos y las circunstancias personales del empleado, como el estado civil, el número de hijos o las deducciones aplicables. Las retenciones por IRPF varían según la normativa fiscal vigente en cada momento, por lo que para conocer la retención que debe de aplicarte la empresa, te recomendamos estudiar este tema en concreto y de forma separada, dada su complejidad. Pero mantente suscrito al canal, es posible que preparemos un vídeo tutorial específico sobre este extremo. Por otro lado, tenemos las retenciones por seguridad social. Estas se destinan al pago de prestaciones sociales, como la jubilación, la incapacidad temporal o el desempleo, entre otras. Estas retenciones se calculan sobre el salario bruto del trabajador y dependen de la base de cotización y de la normativa aplicable en materia de seguridad social en cada momento. Tanto el empleado como la empresa deben realizar aportaciones a la seguridad social, las cuales se reflejan siempre en la nómina. Las cantidades a retener por la seguridad social a cargo de la empresa serán las siguientes. Por contingencias comunes y horas extraordinarias ordinarias, es decir, no de fuerza mayor, se aplica un 4,70%. Al desempleo se destinan 1,55% para contratos indefinidos y un 1,60% para temporales. En concepto de formación profesional, un 0,10%. Y en concepto de horas extraordinarias por fuerza mayor, un 2%. Ahora que ya sabemos qué son las deducciones, podremos calcular el salario neto a cobrar, es decir, lo que va a entrar en el banco. El salario neto se calcula sumando todos los devengos salariales, salario bruto, y restando las deducciones correspondientes al empleado. Por último, nos gustaría explicar las nóminas extraordinarias. Son remuneraciones adicionales que se otorgan a los empleados en situaciones especiales y que no forman parte de su sueldo regular. Estas pueden incluir bonificaciones por desempeño, pagas extras, comisiones, bonus o premios, entre otros conceptos. Las nóminas extraordinarias se diferencian de las nóminas habituales porque no se reiteran de manera mensual. Se otorgan en momentos específicos, como fin de año, celebraciones empresariales, logro de objetivos, entre otros. Debemos distinguir dos tipos de nóminas extraordinarias. Por un lado, los bonus o incentivos. Muchos empleados tienen pactado por contrato la percepción de un bonus por objetivos, que podrán ser objetivos personales, grupales o de la empresa en general. Es importante tener en cuenta que la empresa tiene la obligación de informar debidamente al trabajador sobre las condiciones que rigen el salario variable, comúnmente llamado como incentivo o bonus, entre otros. Es decir, el empleado tiene derecho a conocer en detalle las condiciones para la percepción del bonus. En caso contrario, sería conveniente consultar con un abogado, ya que se podría llegar a reclamar la totalidad del incentivo, es decir, el 100%, aunque el trabajador no haya alcanzado todos los requisitos para cobrarlo. El segundo tipo serían las pagas extraordinarias.
Antes hablábamos del convenio colectivo y cómo este regula la estructura salarial. Pues bien, aquí se suele decir también si los trabajadores tendrán 12 o 14 pagas anuales. Es decir, en caso de que se establezcan 12 pagas anuales, entonces el trabajador deberá ver en su nómina regular mensual un concepto llamado pagas extraordinarias, según el cual se abona la prórrata de las pagas extraordinarias. En vez de cobrar 14 veces, se cobran 12, y esos 2 meses extras se dividen entre 12, y esa es la cantidad extra que se deberá recibir cada mes. En caso de recibir 14 pagas, entonces lo que ocurrirá es que recibirás 2 nóminas extras confeccionadas únicamente con tal fin. Normalmente eso suele suceder en junio y en diciembre, y en las cuales se te abonarán estas 2 pagas extras. Estas dos son las situaciones más comunes, pero también hay convenios en los que se regulan 11 o 13 pagas anuales, por ejemplo. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más novedades y consejos laborales, o déjanos un comentario. Nos vemos en la siguiente.